Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a su Hijo Jesucristo, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y al justo, pedisteis que se os concediera a un asesino. Amén. Padre amado, te damos gracias por esta palabra. Pero ahora, Señor, venimos a rogarte que le añadas bendición a la misma. Creemos con todo nuestro corazón, Señor, que tú estás en nuestras vidas y que tu misericordia es tan grande que te has dignado visitar cada corazón que ha venido dispuesto en esta noche para hablarles directo a su corazón. Gracias, Señor. Bendito sea tu glorioso nombre. Asimismo, Señor, te rogamos como siempre que nos des un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación para poder entender mejor, Señor, cuál es el propósito para nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Ya podemos sentarnos, mis hermanos. Nos da mucho gusto compartir esta noche estos versículos y esta palabra que sale de la boca de Dios directo al corazón de sus hijos. Vemos entonces la escena que sucedió. El domingo veíamos y estudiábamos y compartíamos lo que sucedió cuando el milagro se hizo. Si ustedes recuerdan, no lo vamos a repetir todo el mensaje, pero aquellos dos discípulos, el que no oraba, Pedro y Juan, iban caminando, ustedes saben, lo tomaron de la mano, se levantó y danzaba y remolineaba dentro del templo de la hermosa, del gozo y la alegría de que el milagro se había hecho en su vida. Eso lo recordamos que sucedió y lo compartimos el domingo. Pero ahora vemos las escenas que sucedieron después de que terminó el servicio en la sinagoga. Si nos damos cuenta, mis hermanos, aquel servicio de la sinagoga era un servicio común y corriente. Era una tarde de oración, una noche de oración en la que iban a orar. Y el pueblo se congregaba en la sinagoga para orarle al Señor. Por eso iba Pedro, por eso iba Juan, porque ellos iban a tener momentos de comunión con Dios en la iglesia de aquel tiempo, la cual se llamaba sinagoga, templo o templo de la hermosa. Y tenía nombre el pórtico se llamaba de Salomón, porque para ellos recordar al rey Salomón era recordar sabiduría, porque en ese pórtico había sucedido el milagro. Pero vemos la escena, mis hermanos, aquella gente que había presenciado ese milagro, que por mucho tiempo había visto a aquel cojo ahí pidiendo limosna, ahora lo vieron saltando. Y entonces vinieron y agarraron a Pedro y a Juan, todo el pueblo, y estaban asombrados. ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? Estos parecen dioses. Porque cuando usted impone manos y los enfermos sanan, la gente que no conoce a Dios va a creer que es el poder suyo. Pero nosotros entendemos y comprendemos que Dios usa a los que se dejan usar. Porque el mismo Señor Jesús dijo: todo aquel que cree en mí, cosas mayores de las que yo hago, Él hará. Impondrán manos y los enfermos sanarán. Echarán fuera demonios. Todas esas cosas son posibles si creemos que el poder de Dios que estuvo en Jesucristo hoy puede estar en tus manos. Yo no sé cuántos lo creemos. Pero Pedro y Juan los tenían en medio. ¿Qué hicieron? ¿Cómo le hicieron? Algunos tal vez, danos el secreto. Tal vez otros ofreciéndole: ¿cuántos denarios quieres porque me des el secreto? Así como hizo el mago aquel con aquel apóstol. Y sin embargo ellos le dijeron: pero ustedes, ¿por qué se maravillan? Como si nosotros hubieran sido. Miren que en ningún momento se dieron la gloria ni Pedro ni Juan de aquel milagro que había sucedido, porque ellos entendían y comprendían que el poder de Dios no tiene límites y que se estaba manifestando a través de ellos. Pero ellos eran solamente el vehículo para que Dios manifestara su fuerza y su poder. Tus manos pueden ser usadas por Dios. Mírate las manos por unos momentos. Mírate las manos, pueblo de Dios. Mira tus manos, esas manos con las que has bendecido, esas manos con las que has corregido a tus hijos, esas manos con que has recibido la bendición del cielo.
esas mismas manos pueden ser portadoras del poder de Dios para hacer milagros. ¿Cuántos logramos creer esto? ¿O cuántos logramos entenderlo? Pues porque muchas veces creemos las cosas pero no las comprendemos. Y hasta ahí estamos bien, porque los milagros no se pueden razonar. Los milagros son para que creamos. En las cosas de Dios, mis hermanos, casi siempre no da lugar a que nos pongamos a razonar el por qué. Porque Dios no tiene límites. Y cuando Dios quiere manifestar su poder, Él se manifiesta. Si Dios quiere usarte, mi hermano, te va a usar. Si Dios quiere que seas portador de la multiforme sabiduría de Él, lo vas a hacer, iglesia. Porque Él conoce tus potenciales. Él conoce de lo que eres capaz de ser. Aquellos discípulos sabían que el poder de Dios estaba con ellos. Estaban subiendo al templo porque iban a orar. Y aquel hombre que estaba ahí en el pórtico de Salomón, ese no iba a orar, se iba a ver qué conseguía. Sin embargo, nos damos cuenta que cuando Dios decide hacer un milagro para glorificarse en alguien que es hijo, no importa la condición en que esté, de ahí lo saca, lo cambia y lo bendice, como puede hacer contigo o conmigo. A veces no entendemos, decimos, pero ¿por qué? El mismo Pablo decía, miserable de mí, que pudiendo hacer lo bueno no lo hago. Y muchas veces nosotros mismos decimos eso. ¿Por qué dije tal cosa? Con mis palabras pude haber ofendido a mi hermano. Yo no quiero hacer eso. Pero la palabra que sale de nuestra boca, de tu boca, tú te vuelves esclavo de ella. No puedes retornarla. Pero la palabra que no sale de tu boca, esa es tu esclava. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Si con lo que decimos vamos a decir, adelante, abre la boca y Dios pondrá palabra en ti. Si con lo que dices vas a ser voladero de cabeza, pídele a Dios que guarde tu lengua y cierre tu boca. Pero aquellos hombres se dejaron usar por el poder de Dios, ese poder transformador del cual quisiera que habláramos hoy, mis hermanos. Porque ha llegado el tiempo en que el pueblo de Dios va a experimentar el poder restaurador de Dios. Si nos damos cuenta, el mismo Pablo, cuando sabía que algo había que restaurar, mandaba a sus discípulos para que pusieran en orden lo que estaba sucediendo, mis hermanos. Por eso en la carta escrita por Pablo a Tito le dice, por esa causa te dejé, Tito, en Creta, para que pusieras en orden lo que queda, para que pusiera en orden. Y le dice, y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. O sea que un anciano es un delegado para poner orden, ¿verdad? O sea, es una persona madura, un cristiano maduro que es capaz de poner orden. Pero ¿por qué decimos esto? Porque ha llegado el tiempo en que vamos a experimentar el poder restaurador en nuestras vidas. Proféticamente lo anunció el profeta mayor Isaías en Isaías 42, cuando dijo, hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado. Hoy te lo digo, iglesia, y recíbelo en el nombre de Jesús. Tu lucha ha terminado. ¿Cuántos podemos decir amén? Yo sé que, démosle un aplauso al Señor. Fíjense, hermanos, que muchos de los que estamos aquí, que somos cristianos nacidos de nuevo, que hemos buscado agradar a Dios, hemos tenido luchas. No hay quien no tenga alguna lucha en su corazón dentro de los hijos de Dios. Pero hoy te dice el Señor, porque es el tiempo de experimentar el poder restaurador de Dios. Hoy el Señor te dice, hoy tu lucha ha terminado. Parece sencillo decirlo, pero representa mucha sabiduría esta palabra, porque dice que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Eso quiere decir que tenías luchas porque estabas cumpliendo un propósito de Dios, porque de una o de otra forma le habíamos fallado. Y como Dios quiere que nos purifiquemos, nos manda luchas, para que en medio de las luchas y tormentas podamos encontrar la gloria y la misericordia de Dios que se manifiesta en la vida de aquellos que lo aman.
La etapa que estamos viviendo, hermanos, como iglesia, es una etapa crucial. ¿Qué quiere decir eso? Es una etapa decisiva. Dios se está moviendo poderosamente para traer restauración a los hogares, a las vidas de cada hijo de Dios que se deja moldear, pues. Aquellos que son como el barro en manos del alfarero, que son capaces de decir: Señor, moldéame, y esperar la voluntad de Dios, porque cuando le dices: Señor, moldéame, estás dejando que Dios haga lo que Él va a hacer en ti, aunque a ti te duela. Te voy a hacer un jarro nuevo, te dice el Señor. Oh, sí, Señor, yo quiero hacer un jarro nuevo, pero ¿sabes qué? En el camino te voy a quebrar y te voy a volver a moldear. Qué hermoso, ¿verdad? Ese es el tiempo de la restauración, cuando Dios quiere hacer en ti una vasija nueva para su gloria. Hay un grupo de hermanos que creen en Dios, que hasta el momento han caminado sin ningún compromiso. Ellos experimentarán transformación. La disposición del corazón, mis hermanos, para el mover de Dios es importante en esta etapa decisiva de la iglesia. Como hoy es miércoles de doctrina, yo tengo que compartirles esto. La etapa que estamos viviendo, mis hermanos, oigan bien, abran bien los oídos espirituales, iglesia. La etapa que estamos viviendo es una etapa previa al traslado de la iglesia. Por lo tanto, Dios está restaurando lo restaurable. Es decir, Dios está cambiando lo cambiable. Lo que no es cambiable lo está dejando, porque eso se va a quedar. Ustedes saben para qué, ¿verdad? Entonces, la disposición de tu corazón a este mover del Señor es importante en este tiempo. Dios hará algo especial en tu vida, iglesia. Y de hecho ya comenzó. Muchos de los que estamos aquí, y no me dejarán mentir, han sentido el poder de Dios en sus vidas. ¿Cuántos lo hemos sentido? Aunque no te recuerdes ahorita, pero estoy seguro que el poder de Dios ya se ha manifestado en tu vida, que has sentido que lo que sucedió dentro de ti fue un milagro. Y eso es el principio. Hermano, tú puedes ser parte de esta transformación, de crecimiento hacia una nueva dimensión de fe, una nueva dimensión de fe, de poder espiritual, que es lo que Dios quiere para la iglesia del final de los tiempos. Ya se cumplió el tiempo oportuno, mis hermanos, en que debemos ser entendidos de los tiempos que vivimos hoy. ¿Qué tiempos estamos viviendo? Tiempos difíciles para el mundo, y la Biblia lo dice. Y ustedes no me dejarán mentir. La Biblia dice que en el final de los tiempos, lo hemos dicho muchas veces, vendrán días difíciles. Y ahorita mismo el mundo entero está viviendo días difíciles. El mundo entero. No crean que solo porque las noticias que oímos no son tan alentadoras, porque escuchamos que hoy estaba la posibilidad de que estallara una tercera guerra mundial. Yo no sé cuántos lograron ver esa noticia. Circuló en muchos medios sociales, y también circuló a través de los sistemas de informática, que hoy era muy posible que pudieran romperse los tratados de paz del Medio Oriente. Y este es un arma de dos filos. Si se rompen los tratados de paz, estalla una tercera guerra mundial, con todas las consecuencias de las guerras modernas, que ya no son cuerpo a cuerpo, ni son con escopetas ni pistolas, sino son guerras nucleares. Eso es una. Por otro lado, si se firma ese tratado de paz de la posición árabe-israelí, y no me preocupa que estén escuchándolo eso en todos lados, porque eso es de dominio mundial. Si se firma, entonces van a decir en el Medio Oriente: ahora sí tenemos paz y tenemos seguridad. Y la Biblia dice que cuando todos digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Y no te lo digo para asustarte, sino para que entiendas que el poder restaurador de Dios está operando por eso. Hermano, la iglesia de la que formamos parte, todos nosotros, está llamada a experimentar una restauración completa, porque el tiempo se acaba. Estamos viviendo la restauración que Dios prometió a la iglesia
a través de sus apóstoles y a través de sus profetas. Por ejemplo, en Tito 1:5, cuando dice Dios corregirá lo deficiente. Por eso mandó a Tito Pablo para que corrigiera lo que había que corregir. Ahora otra, Dios reedificará las ruinas antiguas. No está hablando de reconstruir casas antiguas, está hablando de aquellos que llevan una ruina adentro desde hace mucho tiempo, pues que llevan un aguijón, una enfermedad, un problema en el alma, algo que no han logrado superar, diferencias en sus hogares con sus cónyuges, aquellos que les dieron un mal diagnóstico de una enfermedad terminal. Este es el tiempo en que Dios quiere reedificar las ruinas antiguas. Si sientes que había algo que estaba arruinando tu vida, hoy Dios quiere glorificarse en ti y restaurar eso que te había estado arruinando la vida desde hace mucho tiempo. Dios lo va a restaurar, porque Dios levantará los cimientos de generación en generación. Y esta generación, hermanos, a la que tú y yo estamos, claro, nosotros los que hemos pasado ya de la mitad de la centuria, estamos como espectadores de la última generación, que es la generación de Cristo, que son nuestros jóvenes. Ellos traen una formación diferente a la que recibimos los que estamos más allá de esa frontera, porque ellos han sido formados a través de diferentes medios de información masiva. Por lo tanto, esa generación trae otro tipo de problemas diferentes a los que usted y yo teníamos. Tal vez muchos de los que están aquí no lograron experimentar lo que era que les quitaran el teléfono, porque no existían los teléfonos celulares. O sea que si usted le decían te voy a quitar el teléfono, usted le da risa, ¿verdad? Están locos. Pero ahora dígale a un muchachón de 14, 15 años, te voy a quitar el teléfono, se siente que se le cierra el mundo. O sea, están experimentando diferente tipo de ruinas, pues, pero la están experimentando de diferente forma. Pero Dios levantará los cimientos de esta generación, de tu generación. La simiente tuya la va a levantar el Señor, si tú le crees a Dios y aprendes a doblar rodillas y a estar en comunión con Él. La Biblia dice en Isaías 58:12, mis hermanos. Aló, Master Control. Isaías 58:12. Y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los caminos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. O sea que esta profecía había sido dada desde hace tiempo. Hermanos míos, no estamos hablando cuentos de la abuelita, ni estamos contando historias ficticias. Estamos hablando de las verdades eternas de Dios para los últimos tiempos. Por eso, la promesa de restauración total es una promesa que se está cumpliendo ya. Ya se cumplió el tiempo oportuno para esa restauración. Dios está interesado en restaurarte a ti como pueblo suyo. Dios está preparándolo todo, mi hermano. Si estamos tomando esa recta final, ¿cuántos hemos entendido a estas alturas que estamos tomando una recta final? Todo lo que humanamente impide la restauración del pueblo de Dios está siendo modificado en el plan de Dios. El pueblo que camina en la voluntad de Dios, hermano, si tú caminas en la voluntad de Dios y entiendes los tiempos que estamos viviendo, vas a colaborar con los planes de Dios. Vas a colaborar. Es tiempo de estar unidos. Este es un llamado a la unidad del pueblo de Dios. ¿Habrá alguien que entienda lo que estamos diciendo? Hermano, tenemos que discernir los tiempos de restauración que estamos viviendo. Cuando estamos a punto de que se firmen esos tratados de esa tercera guerra mundial, cuando estamos en una disyuntiva que si es de un camino o es de otro, de todas maneras ninguno de los dos trae buenos pronósticos, entonces viene el Señor y dice: este es el tiempo de restaurar lo restaurable. Este es el tiempo de restaurar a mi pueblo, al cual voy a trasladar, dice el Señor.
que nuestra oración sea que seamos parte de ese pueblo que será trasladado. ¿Cuántos podemos decir amén? Hermano que estás aquí, hermano que me escuchas a través del sistema, hemos sido llamados a una experiencia maravillosa de esperanza, de crecimiento, de enriquecimiento espiritual. La iglesia, escucha bien. ¿Qué dice Efesios 1:18? Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepas cuál es la esperanza de tu llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia en los santos. Si lo podemos ver en la pantalla, mis hermanos del Master Control, es Efesios 1:18. Efesios 1:18. Esto es bien importante, mis hermanos, porque encierra sabiduría. Este versículo es clave para lo que estamos viviendo ahorita. No estamos jugando a la iglesita, no estamos jugando a ser cristianos, pues. Estamos jugando a ir a pasar un ratito en la iglesia, a ver a quién saludamos. Saluda a Dios, que es el amigo que nunca falla. Mira bien lo que dice: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Dios quiere que tus ojos espirituales se iluminen, para que sepas cuál es la esperanza de tu verdadero llamamiento. Porque Dios tiene un llamamiento para ti, mi hermano. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia que tienes en Cristo? Si lo entiendes, si lo comprendes, si ves que esto es una realidad para ti, hermano, yo estoy seguro que no volverás a ser el mismo. Son tiempos en los que el Espíritu se moverá con poder para traer cambios, para traer transformación, para traer sanidad en todos los órdenes, como ocurrió allá en el pórtico de Salomón en Betesda, como ocurrió en Betesda, en el pórtico de Betesda. Usted recuerda lo que pasó ahí, ¿verdad? Usted sabía lo que había en Betesda. Había un mover de aguas y ahí estaba el Espíritu de Dios, y había un montón de enfermos haciendo turno para que cuando las aguas se movieran los pasaran y así podían ser sanados. Juan 5 del 3 al 4 dice: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Ahora, en algunos pórticos de algunas iglesias hay ciegos espiritualmente, hay enfermos emocionalmente, hay cojos que no han logrado tomar el verdadero caminar de Cristo, y otros que se quedaron paralíticos en el espíritu y no han avanzado. Pero todos esperamos el movimiento de las aguas. Todos queremos ver el mover de Dios. ¿Habrá alguien que quiera ver el mover de Dios en su vida esta noche? Amén. Todos queremos verlo. Pero entonces, ¿para qué? Para ser sanados de alguna enfermedad que llevamos en el alma, para que nuestros ojos espirituales sean abiertos, para que si nuestro caminar es cojeando, podamos caminar rectos. Para aquellos que se han quedado paralíticos en el espíritu, que puedan nuevamente restaurar las ruinas pasadas. Y para eso esperamos el movimiento de las aguas. Y allá decía que un ángel del Señor descendía de vez en cuando a ese estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento de agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y eso está sucediendo en las iglesias. Hay un mover del Espíritu, hay un mover de las aguas. El agua de la palabra, el agua simboliza la palabra. Entonces hay un mover de la palabra de Dios. Cuando la palabra te agita y te remueve hasta lo más profundo de tu corazón, el ángel del Señor viene y te mete y eres sanado, y tu alma está siendo restaurada. Preparemos para disfrutar el torrente de las delicias de Dios. Es tiempo de prepararnos. En el Salmo 36:8, mis hermanos, dice: se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias. Los hijos de Dios buscan la abundancia de palabra. No podemos ser un océano de palabras, de palabritas humanas en un desierto de ideas de Dios. Tenemos que ser un océano de palabra de Dios.
Tenemos que dejar los desiertos, porque los desiertos son sequedad del alma. El desierto en el alma son aquellos tiempos en los que tú te arrodillas, que oras y sientes que tu oración se queda ahí. Pero ahora es el tiempo que puedas saciarte de tu casa, de la casa de Dios. Porque Dios quiere darte a beber de su río de delicias. Del interior de todo cristiano nacido de nuevo, mi hermano, brotarán ríos de agua viva. ¿Cuánto lo creemos? La Biblia dice en Juan 4:14. Un aplauso al Señor. Hermanos míos, la Biblia dice en Juan 4:14. Voy a pedirles a mis hermanos del Master Control. Juan 4:14 dice, miren, hermanos, miren cómo se cumple eso. Que de tu interior, tú como cristiano, nacidos de nuevo, brotarán ríos de agua viva. De dentro de ti, pues. Juan 4:14 dice, pero el que beba del agua que yo le daré, dice el Señor, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna. El agua significa la palabra. Si tú tomas de la palabra de Dios, la que Dios te da a ti, lo que Dios te habla, pues no vas a tener sed espiritual jamás, sino que el agua que Dios te dé, o sea, la palabra que Dios dé a tu corazón, se convertirá en ti en una fuente, mis hermanos, de agua viva que va a brotar para que alcances la vida eterna, que es la que Cristo te ofrece. ¿Cuánto lo recibimos? ¿Y de dónde saldrá esta agua? Esta agua saldrá del trono de Dios. Fluirá el manantial de vida para ti, para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Salmo 46:4 dice, iglesia, Master, contrólalo. Hay un río, dice, cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. O sea, que hay un río que sale de la boca de Dios, que es la palabra de Dios. La Biblia es un río y sus corrientes alegran a ti, que eres parte de la ciudad de Dios. Que la palabra sea tu deleite. Hermanos, ¿sabes qué es la voluntad de Dios para ahora? Que tú te enamores de la palabra. ¿Cuántos creemos que la palabra es lo que nos cambia? La razón por que venimos a la iglesia es por amor a la palabra de Dios. No al que te la va a decir, a la palabra que está escrita y que llega a tu corazón. Solo hay una manera, mis hermanos, en que la iglesia de hoy puede administrar la gloria postrera, y es haciendo lo mismo que hicieron los apóstoles de Cristo. Dios le dio una vida a la iglesia y es la vida del Espíritu. Oye bien, Dios te dio una vida y es la vida en el Espíritu. El Señor te asigna una guía a ti como iglesia de Cristo y es el Espíritu Santo. La restauración tuya es volverte a Cristo, hermano, y la restauración de toda la iglesia es vivir en el Espíritu. Si nos volvemos a Cristo como iglesia, vamos a vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu representa recibir la sabiduría de Dios. Dios hace grandes obras y hace maravillas en medio de ti, que eres pueblo de Dios. Y estos se van a tornar muy evidentes cuando se muevan las aguas del Espíritu en cada hogar, en esta iglesia. ¿Aló, iglesia? ¿Me habéis entendido? Dicen los españoles. Vamos a pedir en el Master Control si nos ayudan con Joel 2. Paso a paso vamos a ir del 21 al 26. En el español que está la Biblia y que estamos viendo, que es la del lenguaje hispano, lo entendemos perfecto. No temas, oh tierra. Aló, iglesia, somos tierra de Dios. Entonces es para ti. Regocíjate y alégrate, porque el Señor ha hecho grandes cosas.
Aunque las noticias sean espeluznantes, aunque el mundo sienta que está entrando a un caos, no temas. Aún tus mascotas que no teman, porque los pastos del desierto han reverdecido, porque el árbol ha dado su fruto, la higuera y la vid han producido en abundancia para ti. Hijos de Sión, regocíjense y alégrense en el Señor su Dios. Hijos de Sión somos los que adoramos, porque Sión es un lugar de adoración. Los hijos de Sión son los adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Hijos de Sión, regocíjense, alégrense en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la lluvia temprana, que es la lluvia de otoño, para su vindicación. Vindicarse es volver otra vez al camino donde estábamos. Y les ha hecho descender la lluvia temprana y la tardía de primavera, como en el principio. Pero no es solo eso, mis hermanos. Vamos al siguiente. Y las eras se llenarán de grano. Es decir, tu trabajo será fructífero. Vas a ver el fruto de tu trabajo en tus manos. No se te va a escapar aquello que dice: solo vi pasar el dinero, gané tanto, saqué 900 a la semana, pero no me quedó nada porque pagué biles. No, las eras se llenarán de grano y las tinajas rebosarán de vino nuevo. Es decir, tendrás gozo, pues el vino es símbolo del gozo. Y de aceite virgen, es decir, y de llenura del Espíritu Santo. El aceite virgen es el Espíritu genuino de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios. El aceite simboliza el Espíritu. Entonces los compensaré. Dios te promete compensarte por lo que te han quitado, por los años en que devoraban la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra ustedes. O sea, esto representa lo que el enemigo te ha quitado a través de muchas formas. Hay pueblo de Dios que han querido quitarle la bendición de Dios y se los han arrebatado y se han quedado tristes. Ahora Dios te dice: te lo va a devolver. Te lo va a devolver, no lo dudes. Yo sé que a alguien le está hablando el Señor. Alguien sentía que había perdido algo. Alguien sentía que le habían robado. Alguien sentía que le habían arrebatado su bendición. Pero hoy el Señor te promete que eso que te habían quitado te lo va a devolver, y 7 veces más. Tendrán mucho que comer y se saciarán. No tendrás ni hambre material ni hambre espiritual, iglesia. Y alabarán el nombre del Señor su Dios, que ha obrado maravillosamente con ustedes, y nunca jamás serás avergonzado como pueblo de Dios. ¿Cuántos recibimos esa palabra? Bendito sea el nombre del Señor, mi Señor. Hermanos, recibir en nuestro corazón, es decir, disponer nuestro corazón para el mover de las aguas del Espíritu Santo, eso te preparará para la restauración que Dios quiere hacer en estos últimos días que nos quedan de estar sobre la tierra, que son muy pocos. Aló, iglesia. Es necesario creer, mis hermanos. Es necesario conocer y entender el mover de Dios en medio de nosotros como iglesia. ¿Alguna vez se ha preguntado, mi hermano, por qué Dios está haciendo hoy su obra a través del Espíritu Santo? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? ¿Sabe por qué? Porque Dios es espíritu. La Biblia dice en Juan 4:24: Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. ¿Cuántos adoradores vinieron hoy? Por lo tanto, es tiempo de que le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Para qué? Para que seamos un espíritu con Dios, para que con Dios estemos en el mismo espíritu, pues. Pero el que se une al Señor, dice la Biblia, 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor es uno en el espíritu con Él. ¿Cuántos queremos ser uno en Cristo? Porque a Dios debemos adorarlo en espíritu. Juan 4:24-5: Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad, dice. Entonces, ahora te viene la buena noticia: el reino de Dios ha llegado a ti.
¿Aló? ¿Cuánto lo recibimos? La Biblia dice en Mateo 12:28: pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, dice el Señor, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y ahora, en el final de los tiempos, quiero contarte, iglesia, que el reino de Dios está con nosotros. Tal vez no logres comprender la dimensión de esta noticia, pero el reino de Dios está contigo. Lucas 17:21 dice: ni dirán, mirad, aquí está, o allí está, porque aquí el reino de Dios entre vosotros ya está. O sea, ya está operando pues en la vida de los que se dejan operar por Dios. El reino de Dios. A Dios tenemos que aceptarlo y creerlo, mis hermanos, como Él se ha revelado, y no como nosotros lo concebimos o lo interpretamos, porque a veces tenemos una interpretación que no es la real de Dios. Algunos pensamos en Dios en un señor con barba así grande, sentado ahí arriba viendo quién se porta mal para castigarlo. Ese no es el corazón de Dios. Por ejemplo, si Dios siempre se relacionó con su pueblo a través de un pacto, entonces es necesario entender esta conducta divina para poder caminar bien con Él. O sea, Dios es un Dios de pactos. Muchas veces nos equivocamos y nos confundimos porque no servimos al Señor de acuerdo como Él establece, sino a lo que nosotros pensamos que debe ser. Somos tardos para entender y a veces, hermanos, renuentes para seguir las instrucciones de Dios. Tenemos una seria incapacidad para seguir las direcciones que Dios nos da, y por eso a veces se nos dificulta caminar en Cristo. A veces sentimos que nuestro camino es cuesta arriba porque queremos hacer nuestras cosas a nuestra manera, y Dios quiere que lo hagamos a la manera de Dios. Y para eso pidámosle un espíritu de sabiduría, pidámosle revelación para que nos muestre qué es lo que tenemos que hacer, que su voluntad se cumpla en nuestras vidas, que si nos dan malas noticias, que las recibamos, porque Dios las transformará en buenas. Hermano, las maldiciones para los hijos de Dios, Dios las transforma en bendiciones. Así es que si sientes que alguien te maldijo, dale gracias a Dios, porque Él te las va a transformar en bendición. Si estás en el orden de Dios, Dios te quiere dar la revelación de cómo moverte en el Espíritu. Primera de Corintios 2, del 7 al 13. Aló, Master Control. Esto es lo que Dios nos revela de cómo podemos nosotros movernos en el Espíritu. Dice: sino que hablemos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. Y fíjese, ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido esa sabiduría de Dios, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor Jesús, ni estarían ahorita preparando las guerras. Hace 2000 y tanto de años crucificaron al Señor. 2000 y tanto de años después están preparando una guerra para matar a muchos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros gobernantes no han entendido la sabiduría de Dios. Pero tú, como cristiano nacido de nuevo, es tiempo de que abramos nuestros ojos espirituales para entender la sabiduría de Dios, porque en los siguientes versículos dice: sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. ¿Cuántos amamos a Dios? Mira, cosas que tu ojo no ha visto nunca, ni que tu oído ha escuchado, ni han entrado nunca a tu corazón, son las cosas que Dios ha preparado a ti, para ti, si amas al Señor. Y sigue diciendo: pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Todo lo escudriña. Escudriña tu corazón y ve lo que hay dentro de ti. Si en tu corazón no hay maldad, te exalta. Si encuentra que hay iniquidad, te limpia. De todas maneras, el que es hijo, Dios lo guarda, Dios lo limpia, Dios lo prospera, Dios lo levanta.
Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. O sea que a través del Espíritu Santo de Dios que está dentro de ti, vas a conocer, para ser restaurado, los pensamientos de Dios. ¿Cuántos queremos conocerlos? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo. Hermano, tú has recibido no un espíritu del mundo. Quiero que eso quede claro en esta noche. No el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Lo que Dios te ha dado, mi hermano, te lo ha dado de gratis. La salvación es un regalo de Dios, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas, las enseñadas por el Espíritu, cambiando pensamientos espirituales con palabras espirituales. El que tenga oído para oír, que oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia esta noche. Le damos un aplauso al Señor. Dejo en tu corazón la interpretación de esto. Subráyalo en tu Biblia, 1 Corintios 2 del 7 al 13, y pídele a Dios que te dé la inspiración para que puedas en tu casa meditarlo y tratar de entenderlo. Fíjense que el apóstol Pablo, mis hermanos, él insistió mucho en la importancia de vivir conforme al Espíritu. Si nos damos cuenta, en Efesios 6:9 dice: y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Esto lo está diciendo para aquellos que tienen personas debajo de ellos que trabajan. Que hagamos lo mismo, que no hagamos diferencias, pues. Que si compartimos con alguien la vida, no hagamos diferencias, no amenacemos a nadie, pues. Porque el Señor tuyo es el mismo Señor del que está contigo. Y el mismo Dios, con todo su poder, no hace acepción de personas. Él te ama a ti. Fíjese, tan amaba a Lázaro como al rico. La diferencia es que el rico tuvo que pasar cierto tiempo en un lugar no tan cómodo porque no se consagró. Lázaro sufrió en la tierra. Con esto no te estoy diciendo que tienes que sufrir, porque Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Pero como hijos de Dios tenemos que discernir cuál es la voluntad de Dios aquí en la tierra y allá en el cielo. Por eso veíamos el domingo que Dios no quiere que seamos como el cojo de la hermosa, pues. Ese se había conformado a pedir limosna. Dios quiere que entres, que atravieses el pórtico de Salomón, que entres al templo, que te regocijes de estar con tu Dios, porque Él te libertó. Todos los seres humanos, hermanos míos, hermanos de la alabanza, ¿por qué no empezamos a alabar al Señor? ¿Se le pueden avisar, por favor, a la hermana Prisi? Todos los seres humanos, hermanos míos, estamos llamados de un lado a conocer a Dios, pero de otra parte a experimentar un crecimiento permanente. Oigamos bien, entendamos esto. Tratemos de discernirlo, mis hermanos. Esto es bien importante para el momento que estamos viviendo. Yo sé por qué le digo, hermano, no por casualidad estamos hoy predicando de esto. Estamos predicando de esto porque Dios quiere que como iglesia seamos instruidos. Vamos a ver milagros, vamos a ver prodigios, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver sobrenaturalidades, hermanos. Preparémonos para eso, porque los tiempos que vienen son difíciles para el mundo. Hermano, mire, los tiempos que vienen no son fáciles, iglesia, no son fáciles. Los tiempos que vienen pueden cambiar el rumbo, no solo de tu vida, del mundo entero. Y ya se están empezando a ver las consecuencias de algunas corrientes que se están moviendo a nivel planeta.
Por ejemplo, hace muchos años estuvo la corriente del Niño y eso vino a cambiar un poquito el equilibrio ecológico de la tierra. Hubo un terremoto gigante en Chile y eso movió un poquito el eje terrestre, lo verticalizó un poquito más y con eso los días se acortaron. Por eso hoy estamos, los días, si usted se ha dado cuenta, son más cortos. Rapidito se pasa el tiempo. Estamos llegando ya más de la mitad del quinto mes y hace poquito estábamos aquí celebrando, recibiendo el nuevo año. Hace muy poquito. Todavía tengo guardados ahí los sombreros del hermano Rodolfo y el mío. Y el suyo, ojalá que lo haya guardado, varón de Dios. ¿Por qué? Porque hay algo totalmente diferente que está sucediendo en este planeta. Hay muchas señales que no hemos logrado discernir. Cuando se verticalizó el eje terrestre, los días se acortaron. Y la Biblia dice que en el final de los tiempos los días serán acortados a causa de los justos. Porque días tan difíciles que los justos no deben vivirlos, tienen que pasar rápido. Entonces la corriente de la Niña ha venido a provocar, por ejemplo, que haya frío en estos días que estamos ya dejando la primavera. ¿Cuándo se había visto que en el mes de mayo hubiera temperaturas de 46 grados? Y el mundo se extraña, pero nosotros entendemos que es parte del plan de Dios para ir preparando a su iglesia, para que viendo las señales en el tiempo podamos discernir los tiempos que estamos viviendo. Hermano, no hace falta ser escatólogo de profesión para discernir los tiempos. Hace falta comprender la bendita palabra de Dios. Hermano, que tu experiencia con Cristo sea dinámica. Y la forma de lograrlo es caminando con el Espíritu de Dios. Es posible ya que toda la obra del Señor, mis hermanos, esté por concluirse sobre la tierra. Nosotros como espíritu, oye bien, hermano, tú como espíritu te convertiste hoy en morada del Espíritu Santo. En estos tiempos tú eres un espíritu. ¿Cuántos creemos que somos un espíritu? Un espíritu que tienes un alma, porque en tu alma están tus sentimientos, tus emociones, tu intelecto y tu voluntad. Pero no solo tienes un alma, vives dentro de un cuerpo que Dios te dio. El cuerpo que tienes hoy, que estás usando, Dios te lo dio. Pero tú eres un espíritu. Debemos estar conscientes de esto. Como espíritu eres inmortal, pero Dios te quiere convertir en eterno. ¿Cuántos recibimos esto? Hermanos míos, iglesia de Cristo, no es un juego lo que estamos hablando. Tú como espíritu eres inmortal. ¿Me entiendes eso? ¿Sí? Pero Dios te va a convertir en eterno, porque lo que Dios te ofrece es vida eterna, vida abundante. Hoy, hermanos míos, y hoy más que nunca, debemos de mantener una íntima comunión con Dios. Iglesia de Cristo, hoy es el día de examinar cómo está nuestra vida de fe. ¿Cómo está tu vida de fe, hermano? ¿Cómo está tu caminar en Cristo? ¿Estás orando? ¿Tienes momentos de oración con tu Señor? ¿Pasas tiempo adorando al Señor solo o sola? ¿O estás tan cansado de los trabajos seculares que no te da tiempo de doblar rodillas al final del día? Hoy es tiempo de comprometernos con aquel que nos puede llevar al crecimiento espiritual, que es nuestro amado Padre Celestial. Hermanos míos, iglesia de Cristo, la palabra que hemos dado hoy es una instrucción final. Es una instrucción para aquellos que de veras quieren ocupar lugares en la patria celestial. Es un momento decisivo y crucial en la humanidad este día. Para muchos este podría ser el último día de su vida.
Para otros y para su martirio serán prolongados los días de sufrimiento. Pero Dios no quiere que su iglesia sufra. No quiere que tú sufras como pueblo de Dios. Dios quiere que todos podamos abrir nuestros corazones para recibir esa transformación que Dios quiere hacer dentro de ti. Para que, al igual que cambió la vida del cojo de la hermosa, que ese ya no volvió más a pedir limosna y a causar lástima. Ese cuate de veras estaba danzando de gozo y de alegría. Ahí se acabaron sus problemas, como se pueden acabar para ti y para mí, si dejamos que el Espíritu de Dios transforme nuestras vidas, para la gloria de Dios, para la bendición de tus seres queridos, para que puedas entender y comprender, iglesia, que Dios está interesado en que tú seas feliz. Dios está interesado en que puedas alcanzar esa vida abundante que Él te ha ofrecido, y que el tiempo que te quede de estar sobre la tierra puedas ver la mano de Dios sobre ti y sobre aquellos a los que amas. Si quieres venir al altar, ven. Es tiempo de decirle: Señor, restáurame. Señor, cambia lo que tengas que cambiar dentro de mí. Señor, haz la obra. Es tiempo de suplicarle al Señor, porque Él es bueno, porque Él es justo, porque su misericordia es para siempre. Dios no hace acepción de personas. Si Dios